Quiero compartir la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 16 al 25. Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 16 al 25. ¿Lo tenemos? Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Amén. Dice el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada vez más yo me identifico con entender la fe, la vida cristiana, como un camino. No es nada nuevo, los primeros discípulos le llamaban los del camino. Cuando interpretas la fe como un camino, te reconoces a ti mismo en distintos momentos, en distintos procesos de la vida. Entiendes que ha habido en tu andar en la fe distintos andares. Atraviesas circunstancias muy diversas. El entorno va cambiando de una forma vertiginosa. En ese caminar también hay un entorno que va cambiando y tú también vas cambiando. Para mí la fe es un camino. No es la escalera del éxito. Es un camino. Es un camino al que un día nosotros nos sumamos para ser seguidores de Jesús. En este camino nos enriquecemos con la vida y el testimonio de otros muchos que han hecho ya este camino, que hacen este camino. Este camino está formado por, como estamos estudiando, estamos mirando ahora en los viernes, con estos primeros patriarcas, estos hombres de Dios que comenzaron a caminar con Dios y caminaron todo el Antiguo Testamento para traernos la revelación suprema de Jesús en el Nuevo Testamento. Todos estos nombres que nosotros conocemos de la Biblia, estos nombres propios, fueron hombres que caminaron este camino. Generaciones tras generaciones, los padres de la iglesia, toda la historia y el desarrollo de la iglesia. Hombres que nos bendicen, cristianos que nos bendicen. Esta semana falleció Eugene Peterson, un hombre que ha bendecido mi vida
con su legado escrito, con buenos libros. Somos muchos los que caminamos en la fe. Pero ese caminar de tantas generaciones, de tantos lugares, pueblos, lengua y nación, como dice la Biblia, al final tiene para nosotros una expresión concreta y real en nuestro contexto. Nosotros estamos caminando juntos en la fe. En este contexto de la iglesia local, de esta comunidad, y nosotros somos los que nos acompañamos. ¿Y saben por qué me gusta esta definición o esta interpretación del camino de la fe? Porque me gusta mucho esta palabra, acompañamos. Me parece que esa es la clave, de alguna manera. Yo creo que esa es la razón de ser de los grupos de hogar. En el grupo de hogar lo que nosotros hacemos es que somos un grupo de hermanos que teniendo la oportunidad de tener una relación más cercana, porque no nos la da el tenerla el domingo, nos vamos acompañando en la vida, en las cosas, en las situaciones que vivimos, en las circunstancias, nos vamos apoyando y somos acompañados por otros y nosotros acompañamos a otros. Acompañar. Qué preciosa palabra. Qué bueno es que tú y yo podamos sabernos de los del camino, que acompañan y que son acompañados. Y si esta figura del camino es interesante porque me hace entender que es un camino que lo vivo en comunidad, que lo vivo en relación, que me voy acompañando con otros, que ya otros se sumaron, que algunos partieron con el Señor. Es verdad que nos produce a veces muchísimo dolor y ver gente que ya no está en el camino, que el Señor nos dé sus gracias para tenerlo siempre en nuestro corazón y para que vuelvan al camino. Si bien es cierto que tiene toda esta connotación de caminar, de andar, de vivir procesos de la vida, de atravesar circunstancias, de que no siempre es todo igual, que es muy dinámico, que es muy variante, que la relación con el Señor no es una relación estática, que toda la vida es igual, no, porque es una relación. Entonces, si fuera una relación con un código o con unas informaciones, con una doctrina, sería igual, pero como es una relación, es viva. Se está sujeta a cambios, está sujeta al desarrollo, al crecimiento, como cualquier relación interpersonal, también lo es con el Señor. Pero he elegido este pasaje de la palabra del Señor porque atrapó mi corazón esta primera parte del versículo 16 que dice, andad en el Espíritu. Porque en esta interpretación de entender la fe como un camino, también lo interpreto como ese camino en que yo camino, pero ando, me desplazo, ando en el Espíritu. Ahora yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, porque yo a veces soy medio dura de cabeza, ¿no? Andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu, ¿qué significa? ¿Qué connotación le doy? Probablemente a ustedes no les pasó, pero a mí me parecía, bueno, yo es que en mi castellano o en mi forma de entender es andar en coche, andar en tren, andar en. Este me generaba un poco a ver, ¿qué es bien esto de andar en el Espíritu? Y mirando y viendo un poco este texto, este andar, en otras versiones es vivir, tiene que ver con desplazarme, con andar en compañía o con la conciencia de saber que el Espíritu de Dios está en mí. ¿Saben que tiene que ver con relación? Tiene que ver con que yo camino y voy caminando esta vida con plena conciencia de que el Espíritu Santo de Dios que habita en mí anda, camina, se desplaza con nosotros. Me gustaron dos textos que busqué en otras traducciones porque lo leí en muchas, pero solamente recogí dos. Dice, os encargo que procedáis según el Espíritu. Esto me está hablando de que procedas según el Espíritu, según la persona del Espíritu Santo, y no ejecutéis los deseos o instintos. Dice en la Biblia del Peregrino. Y la palabra dice, os exhorto pues que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu y así no os dejaréis arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Lo que quiero decir, hermanos, es que este andar en el Espíritu
tiene la connotación de andar, desplazarme, caminar en comunión con el Espíritu Santo. La fe, el camino de la fe, es un camino que lo hago acompañado con otros, pero es un camino que camino con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo que convenía que Él se fuera porque enviaría al Espíritu Santo, que habitaría en nosotros por la fe. Por eso yo creo que es muy importante que en esta mañana nosotros podamos tener revelación del Espíritu Santo, de saber que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Hay algunas versiones que dice, Jesús dijo, os enviaré el Consolador. Otras dicen el Consejero, otras dicen el Abogado. Pero me gusta esta traducción, el Consolador, quien camina, quien está, quien va a vuestro lado. El camino de la fe, decía yo, es un proceso. Es un desplazamiento continuo, está sujeto a muchas variantes, es dinámico. Nuestro caminar en la fe es como las huellas digitales o como el timbre de la voz, que solamente cada uno de nosotros tenemos. Nadie tiene mi huella digital y nadie tiene mi timbre de voz, menos mal, porque no me gusta a mí mi timbre de voz, pero bueno, el que tengo. Cuando me escucho digo, ay, Dios mío. Ustedes tienen una paciencia preciosa. Entonces, pero nadie lo tiene. De manera que por eso la policía y todo esto, cuando averiguan historias, es muy importante porque el timbre de voz nadie lo tiene igual, ni las huellas digitales. Lo mismo pasa con nuestra forma, nuestra manera de entender la fe y de caminar en el camino de la fe. Si es una carrera, todos corremos esta carrera, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia carrera, nuestra propia experiencia de vida de fe, nuestra propia experiencia de entender, de relacionarnos, de vivir la fe. Esto es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta y podamos entender que es un proceso. No pienses que es una escalera para llegar allá arriba. No, eso es un proceso, es un andar, es un caminar en la compañía de tantos que han seguido y siguen a Jesús, pero fundamentalmente y juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Quiero en esta mañana centrarme en el aspecto de andar en el Espíritu. La máxima expresión de andar en el Espíritu es tener comunión íntima con Él. Así que yo tengo que vivir este camino de la fe, esta vida cristiana en íntima comunión con el Espíritu Santo. Y esto implica un andar, un caminar, un desplazarme. Teniendo plena conciencia de que somos templo del Espíritu Santo. Y mira, nosotros hablamos mucho de que somos templo, y yo también, del Espíritu Santo, y hacemos referencia a que debemos cuidar nuestro cuerpo de todo tipo de abuso, de todo tipo de adicción, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero qué importante, y lo debemos hacer, y efectivamente es así, debemos administrar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Pero lo importante, lo más importante, es que es templo del Espíritu Santo, lo que significa que el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. El Espíritu Santo de Dios vive en mí. Yo no vengo a buscar al Espíritu Santo en la iglesia. Yo no salgo de su presencia y entro a su presencia. Yo no lo llevo en una cadenita al Señor. El Espíritu de Dios habita por la fe en nuestros corazones. Y andar en el Espíritu es vivir el camino de la fe con plena convicción que el Espíritu de Dios vive en mí y que estoy llamado a vivir en comunión, en intimidad, en relación con el Espíritu Santo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que lo harán en espíritu y en verdad. Esto estaba diciendo, ni allí ni aquí estará el Espíritu de Dios en ti, porque Él habita en nosotros. Así que andar en el Espíritu, cuando dice andad en el Espíritu, tiene que ver con tener relación con el Espíritu Santo. Y hermanos, tener relación con el Espíritu Santo es tener relación fundamentalmente con la palabra del Señor, con la meditación de la palabra. Si queremos andar en el Espíritu, necesitamos tener intimidad, comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago? Teniendo comunión y relación con la palabra del Señor, meditando su palabra, siendo tratados por su palabra. Si tú y yo abrimos la Biblia solamente aquí el domingo, necesitamos un acercamiento y una intimidad y una relación con el Espíritu Santo y acercarnos a la palabra. La palabra tiene que santificarnos, dice que somos lavados por la palabra, que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios por la palabra. Hay una costumbre muy antigua de la lectio divina, es una práctica antigua de la lectura bíblica, pero que nos enseña a leer la Biblia, escuchando lo que la palabra dice, reflexionando, orando y obedeciendo. Es una lectura que pasa de la mente al corazón y desde el corazón nos acerca a Dios y nos lleva a reflexiones profundas, a trato profundo del Espíritu Santo con la palabra. Necesitamos, si decimos andar en el Espíritu, tener íntima comunión con el Espíritu por medio de la oración, de la reflexión. No estoy hablando de que hagamos esta oración de que traemos una lista, como si fuera la lista del supermercado, y le decimos, Señora, te pido por este, hasta que terminamos la lista. No, hermanos, está bien, pídele por todos los que nosotros querramos, podemos hacerlo. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de abrir el corazón, de abrir la palabra, de pedir al Espíritu Santo que trate con mi vida, que me lleve a tener mayor intimidad, mayor comunión. La palabra, hermanos, la palabra tiene poder para transformar nuestro interior. Andar en el Espíritu significa tener comunión profunda, relación profunda. Nosotros necesitamos reflexión. ¿Saben lo que nosotros necesitamos? Hacer silencio. Y es muy difícil hacer silencio. Porque puedes apagar todos los ruidos de tu casa, pero qué difícil es hacer silencio en el corazón. Las voces, las ansiedades, las angustias, los problemas, las situaciones, las cosas, las imágenes. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo si no hay silencio? Si no hay apertura, espacio para el silencio, para la reflexión, para la oración, para la meditación. Porque ¿saben una cosa? Andar en el Espíritu nos significa para nosotros vivir continuamente en un conflicto. El Hijo de Dios vive continuamente en un conflicto. Ahora, ¿quién quiere vivir en conflicto? Nosotros somos maestros de la ausencia de conflictos. Por no tener conflictos, tragamos sapos y culebras. Por tener paz,
la pagamos a cualquier precio y a veces la compramos a cualquier precio. Pero hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, vivimos en el permanente conflicto de nuestra vieja naturaleza, de nuestros instintos, que están todo el tiempo batallando contra la acción del Espíritu Santo en nosotros. Porque acabamos de decir, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Así que yo tengo que ser, por eso habla la Biblia y parece que no terminará más, y además dice que no son todos, pero habla de un montón de pecados, la ira, el enojo, la maledicencia, la envidia, pecados sexuales, pecados que tienen que ver con las relaciones interpersonales, pecados personales. ¿Por qué hay tanta lucha? ¿Por qué hay tanta lucha con el pecado? Porque nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza, esos instintos, vienen a nosotros y luchan contra el Espíritu. Y nosotros, para andar en el Espíritu, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo para que estos impulsos de pecado sean sujetos por la obra del Espíritu Santo. Porque tú ni yo lo podemos hacer. Solamente lo puede hacer la acción del Espíritu Santo en nosotros. Porque en esa confrontación de no hacer lo que quiero, en esa lucha interna que hay entre lo que yo diría, lo que yo haría, lo que yo tengo y me apetece hacer, porque todos esos impulsos, esos instintos, esas pulsiones buscan la satisfacción de uno sin importarle a los demás. Esa es la clave de nuestra naturaleza. Como decía el otro día yo hoy comentaba, hay muchas mujeres o a veces hombres, lo que sea, que en un momento de la vida, del matrimonio, de la familia, de los hijos, dicen, bueno, yo, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo quiero ser feliz. Quiero ser feliz y que le cueste a quien cueste lo que sea. Rompen con todo, hacen lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque se sigue el impulso de la satisfacción personal, sin importar el daño que se pueda realizar. ¿Por qué? Porque esto nosotros vivimos, si tú no te sabes identificado en esto, mal asunto. Porque nosotros necesitamos reconocer que nosotros vivimos en un conflicto permanente. Ahora bien, la palabra del Señor dice que la paz de Dios, no la nuestra, porque nosotros tenemos paz cuando no tenemos problemas. Esa es la paz natural. Es la ausencia de problemas, tenemos paz. La paz de Dios, dice la Biblia, la que es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, significa que sobrepasa toda comprensión humana, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que aunque nosotros vivimos este conflicto, cuando nosotros vivimos en comunión con el Espíritu Santo, podemos experimentar la paz de Dios que guarda nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestros sentimientos y los sujetan a Cristo. El versículo 16, que decía recién, nos habla claramente de este conflicto esencial. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos que la obra del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, someta todo instinto, toda obra de la carne, toda situación de pecado. Para que nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, esto que estamos diciendo, que la vida de Dios está en nosotros, y esto que estamos diciendo de que el Espíritu Santo habita en nosotros, para que esto se pueda expresar, nuestra vieja naturaleza debe ser sometida. Y
Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que entender que nosotros no podemos imponer valores y principios a otro. A veces yo cuando hablo con algunos papás que tienen hijos que no están en la iglesia, que no conocen al Señor, a veces trato de explicar esto porque es como decir, bueno, le piden a los hijos que hagan lo que haría un hijo cristiano, pero es que si no es cristiano, no se lo puedes pedir, no le puedes pedir un peral que te dé manzanas. Por eso nosotros lo que tenemos que procurar, lo que tiene que producirse en un hijo es un encuentro, una relación personal con el Señor, porque entonces, porque lo que es natural, lo que nos es propio, es que se manifiesten las obras de la carne. Si nos es propio a nosotros. Y nosotros luchamos contra todo eso, pero lo hacemos porque andamos en el Espíritu. Es más, quien lo hace no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da victoria sobre el pecado, porque el pecado fue vencido en la cruz del Calvario y nosotros tenemos poder sobre el pecado. Cuando tenemos la acción, cuando andamos en el Espíritu. Por eso es tan importante andar, tener comunión, tener conciencia del Espíritu Santo, buscar la presencia del Espíritu Santo, buscar el conocimiento y la revelación de su palabra, ser lavados por su palabra, renovar nuestro entendimiento en su palabra a través de la oración. El segundo punto es la consecuencia directa de andar en el Espíritu. La primera y la más sublime es tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Yo quiero que te puedas preguntar, ¿tengo yo comunión con el Espíritu Santo? Yo conozco la persona del Espíritu Santo. Sé cuándo yo le he contristado. ¿Conozco la voz del Espíritu Santo? Entiendo que este camino de la fe no es un camino que está ligado a un montón de información que yo sé y tengo y a un código de conducta y un montón que no pasa por ahí. Que pasa fundamentalmente por una relación personal, íntima, de encuentro, donde yo soy conocida y soy conocido por el Espíritu Santo y donde yo conozco. ¿Puedo discernir, hermanos, podemos discernir que el Espíritu Santo nos está diciendo que no? ¿Cuánto hace que yo no escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ¡stop! ¿Qué vas a hacer? Porque lo que yo decido tiene que ver con mis criterios y con lo que entiendo en ese momento y con el impulso o con lo que siento. Y no he escuchado más esa voz que me dice que no. La consecuencia directa de andar en el Espíritu, de tener comunión con el Espíritu Santo, es que somos guiados por el Espíritu Santo. Pero para ser guiados por el Espíritu Santo en este camino de la fe, necesitamos andar con Él. Tú no puedes decirle a alguien que te guíe en un camino y decirle, usted quédese acá sentado y guíeme. No tiene sentido. Si te va a guiar, tendrá que ir a tu lado, tendrá que caminar contigo y te tendrá que guiar. Y nosotros necesitamos andar este camino de la fe en el Espíritu.
para no satisfacer los deseos de nuestra carne, que son contra el Espíritu. Es más, que son contra la cruz. Nosotros decimos, Jesús murió por nuestros pecados. ¿Qué, hermanos? ¿Y cómo aborrecemos muchas veces la cruz? Porque si Él murió por nuestros pecados, ¿por qué pecamos? ¿Por qué vivimos en pecado? ¿Por qué practicamos deliberadamente lo que es pecado? Después no podemos decir, yo amo tu cruz. El Espíritu de Dios ha venido a vivir por la fe en nuestros corazones para darnos victoria sobre el pecado. Nos vino a ser libres de toda obra de pecado. No puedes tú ni yo en mi propia naturaleza, no, la mía va en contra del Espíritu. Pero el Espíritu que anda conmigo, es que no es que anda, es que vive en mí. Es que vive en mí, que puedo mirar hacia adentro y saber que está. Es el que me da la victoria sobre el pecado. Queremos ser guiados, queremos tomar buenas decisiones, debemos andar con el Espíritu. Si tú quieres durante el día tomar buenas decisiones, necesitas tener comunión, saber con quién has estado, haber estado en la presencia, en la comunión del Señor. Nosotros estamos todo el tiempo, tomando decisiones. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, tomamos muchísimas decisiones. Y ¿saben una cosa? Las decisiones que nosotros tomamos, después de tomarlas, nos toman a nosotros. Y algunas solemos lamentarlo por mucho tiempo. Y a veces tomamos decisiones terribles, porque las decisiones que tomamos luego se apoderan de nosotros. Si tú decides, mientras que decides y no decides casarte, pues no estás casado. Pero el día que decidiste casarte y te casaste, esa decisión te tomó. Y así muchísimas decisiones en nuestra vida. Y nosotros necesitamos, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para guiarnos a la verdad. Y en esa toma de decisiones el Espíritu Santo quiere participar, quiere acompañarnos, quiere guiarnos. Y nosotros lo necesitamos. Hay aspectos fundamentales. Con esto de las decisiones a veces somos muy basculantes. Hay personas que le preguntan al Señor si se compran unos zapatos blancos o marrones. A veces he escuchado cada barbaridad, pero bueno. Señor, y tendré que hacer esto, no tendré, me como esto, ¿sabe, hermano? Pero se tienen que casar con alguien y con eso se despistaron. Hay decisiones importantes. ¿Con quién me voy a poner de novio? Es una decisión importante en la vida. ¿Con quién me voy a casar? Si voy a salir del país o no voy a salir del país, si voy a emigrar, si no voy a emigrar, lo que va a significar, el coste que va a tener. Necesito la guía del Espíritu Santo. El tema de un trabajo. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida donde nosotros necesitamos la guía? Porque hay dos formas de vivir, hermanos. Podemos vivir dirigidos por nuestros instintos y nuestras pulsiones, o sea, haciendo lo que más bien nos parece y más o menos, o podemos vivir guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere acompañarnos en esa toma de decisiones y en ese desarrollo muchas veces de las decisiones que nosotros tomamos. Porque el Espíritu Santo es una persona, no es un código, no es un montón de doctrina, no es una lista de cosas. El Espíritu Santo es una persona. Y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos quiere llevar a vivir en comunión, en intimidad con Él, y quiere llevarnos a guiarnos en la toma de nuestras decisiones. Pero para eso yo tengo que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y tener el silencio suficiente en mi mente para oír la voz. Y tener el espacio en mi vida para acercarme a la palabra, para tener revelación, para entender. ¿Saben por qué a veces nosotros decimos, ay, me gustaría que me den una palabra profética, a ver si alguien me trae una palabra del Señor? Y andamos algunos a veces así, ¿no? A ver si alguien me trae una palabra del Señor. ¿Saben cuándo se levantaba una palabra profética? Cuando no había voz del Espíritu Santo, cuando la gente no escuchaba. ¿Entienden lo que digo? Se tenía que levantar una palabra profética cuando había alguien que no escuchaba. Por cierto, el tema de las palabras proféticas, hermano, es un tema muy, muy sensible. Quiero hacer solamente las palabras de parte del Señor para nuestra vida, que pueda traernos otra persona. Nunca pueden ser directivas, que traigan direcciones sobre nosotros. Es más, quien damos una palabra de parte del Señor en nuestra comunidad, y nos entendemos que es como una palabra profética, una palabra del Señor, en nuestra comunidad tenemos la costumbre de sujetar esta palabra al gobierno de la iglesia, a los ancianos, al pastor, antes de dársela a una persona. Porque a veces se dan muchas palabras en nombre de Dios, que menos mal que no pasa lo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, si el profeta daba una palabra y no se cumplía, lo apedreaban. Aquí lo que pasa es que queda una vida muchas veces destrozada, en nombre de Dios. En nuestra comunidad de la fe, cuando nosotros entendemos de tener una palabra del Señor, la sujetamos a la autoridad. Lo mismo que la imposición de manos sobre alguien, sobre la cabeza, porque entendemos que es un tema de autoridad espiritual reconocida en el ámbito de la iglesia. Entonces es importante que nosotros lo sepamos para cuando somos objeto o cuando somos nosotros quienes lo hacemos. Que el Señor nos dé de su gracia para ser gente que sabe oír la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo que se sujeta siempre a la palabra. Nunca el Espíritu Santo te dirá algo que no está de acuerdo a la palabra. Y que además tú debes tener la sensibilidad en tu corazón de abrir eso que tú entiendes, entiendes de parte del Señor en algún momento de tu vida, si tuvieses duda, al consejo de una autoridad espiritual, para ayudarte a identificar y reconocer como palabra de Dios o como voz de Dios aquello que realmente lo es. Hay un pasaje en 1 de Samuel, capítulo 9, no hace falta que lo abran, muy bonito. Dice que Saúl, su padre lo mandó a buscar unas asnas que se habían perdido. Y fue a un lugar, y fue a otro, no me acuerdo ahora los nombres, porque son unos nombres de unas regiones o de unas ciudades, no sé. Fue a un lugar, a otro, no encontraba las asnas perdidas. Entonces, el siervo que iba con él le dijo, Saúl, vamos a la casa del vidente, del profeta Samuel, para que nos diga dónde están las asnas perdidas. Y dice que fueron, pero Dios le dio palabra a Samuel. Nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento el profeta Samuel era tipo del Espíritu Santo. Entonces Dios le dio palabra a Samuel y sabía él que iba a venir Saúl. Y dice que cuando llegó a la casa del profeta, Samuel preparó una mesa, preparó una cena, comió con Saúl. Luego, si sigues leyendo el relato, dice que volvieron nuevamente a hablar. Tuvieron un tiempo de conversación. Esto nos está hablando de un hombre que vino a preguntarle al Espíritu Santo por las asnas que había perdido. Pero lo que se encontró fue un profeta que pone una mesa, que sirve una mesa para sentarse, para mirarse a los ojos, para hablar, para compartir el pan. Y luego el profeta le dijo a Saúl,
al siervo de Saúl que saliera afuera y ungió con aceite la cabeza de Saúl, porque fue en ese momento que él lo ungió como rey, que sería de Israel. Esta enseñanza muy sencilla nos hace entender a nosotros que qué bueno, hermanos, que nosotros no seamos de aquellos que vayamos al Espíritu Santo a buscar al Señor preguntando siempre por las asnas que se nos han perdido. Desesperados por aquellas cosas que son nuestra propia vida y nuestra propia realidad, porque lo que el Espíritu Santo quiere es poner mesa, poner mantel, poner comida, poner relación, establecer vínculo, ungirnos con su aceite, con la unción de su Espíritu Santo, para habilitarnos, para que el propósito de Dios en nosotros se cumpla. Y en todo caso, antes de irte, te dirá dónde están las asnas. Andar el camino de la fe es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es tener relación, conocer, vincularme con el Espíritu Santo a través de la palabra, de la oración, de la reflexión, permitiendo que Él guíe mi andar y mi vida en la toma de mis decisiones. Dice Gálatas, mas el fruto del Espíritu. Primero es fruto. No es nada que pueda hacer yo, porque yo no puedo hacer nada. Lo único que yo puedo hacer es tener impulsos e instintos carnales y naturales. Eso es lo que es propio de mi naturaleza. Así que el fruto es del Espíritu y es fruto. Me gusta esto de que es fruto, es liberador. Cuando nosotros andamos en comunión con el Espíritu, andamos en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, tenemos relación con Él, buscamos en su palabra, porque ¿cómo andamos? Eso no es como, andar tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la oración, tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la exposición de nuestra vida frente a la palabra y a la presencia del Señor. Cuando andamos con Él, con plena convicción de que Él está en nosotros, somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros vivimos el conflicto de nuestras pasiones y de nuestros instintos que batallan contra el Espíritu, nosotros tomamos decisiones acertadas bajo la influencia del poder del Espíritu Santo y como consecuencia de este andar, de este tener relación, de este caminar, de este ser guiado, de esto que es darle expresión, dar lugar que la vida de Dios se manifieste en mí. Porque está en mí. Vive en mí. Y tiene poder para subyugar y someter toda obra de la carne. El Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Y por su gracia, por su favor, por la revelación de su palabra nos lleva a la obediencia, al conocimiento, a la verdad, guía nuestra vida. Y eso genera en nosotros fruto, genera el fruto. Tú puedes podar un árbol, puedes cultivarlo, puedes regarlo, puedes hacer muchas cosas, pero el fruto, tú ni yo lo puedo hacer. Es don de la naturaleza. Yo me puedo jactar que lo podé muy bien, me puedo jactar que lo regué mucho, me puedo jactar de muchas cosas, pero nunca me podré jactar de haber hecho el fruto. Del sabor, del gusto, de lo rico que es ese fruto. Porque eso es el fruto natural de alguien que anda con el Espíritu Santo de Dios, que somete su naturaleza a la acción del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo
y de forma natural, y no como resultado de mi esfuerzo, da fruto. Y el fruto del Espíritu es amor. Es amor. Es alegría con amor. Es paciencia con amor. Es mansedumbre, es templanza. Es todo aquello que yo necesito para no vivir esclavo del pecado. Para no vivir cometiendo la lista de pecados que hemos leído. En lugar de pelear contra el pecado, o también peleando contra el pecado, si quieres, busquemos la comunión con el Espíritu Santo. Busquemos andar en el Espíritu Santo. Busquemos la intimidad, la relación, para que la vida de Dios se manifieste en nosotros y el poder de la resurrección actúe en nosotros. Amén. ¿Saben qué dice la Biblia en Romanos? Que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Este mundo, esta sociedad, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Un mundo que languidece, que tiene hambre, está esperando el fruto de los hijos de Dios. Hermanos, el camino de la fe es un camino. Pasarás crisis de fe, vivirás el desánimo, pasarás tiempos de alegría, verás puertas que se abren, verás puertas que se cierran, verás cómo otros se suman, verás cómo otros que tú amas lo dejan. Tú estarás muy bien, pero luego quizás no. Tú entenderás las cosas de una manera, pero luego las entenderás de otra. Juzgarás con dureza la vida de otro y un día aprenderás a juzgar de otra manera. Es un camino. Es toda una vida. Es dinámico. Es un proceso. No es una escalera. Lo bueno es que podemos hacerlo juntos. Que tú me puedes acompañar a mí. Que yo te puedo acompañar a ti. Acompañar. Acompañar. Porque al final, el camino de la fe tiene en ti ese tónico, esa tónica única como las huellas digitales o el timbre de tu voz. Y cada uno hace su propia carrera y todos juntos hacemos una carrera. Que el Señor nos dé de su gracia para caminar este camino con convicción de que el Espíritu Santo habita en nosotros y que este camino no se puede andar si no es en el Espíritu, si no es en comunión con el Espíritu. Porque si no, hermano, ¿sabes qué pasa? Llega un momento que andas como esos cochecitos que uno le hace para atrás y después andan a ralenti, ¿no? Como tiene la fuerza del impulso nada más, pero luego ya se perdió. Porque nosotros necesitamos vitalmente, aún en medio de la crisis, aún en medio del desaliento, aún en medio del conflicto, de la vida misma, tener revelación que el Espíritu de Dios está en mí y que soy un hijo de Dios
Y la paz de Dios en esos tiempos de lucha y de conflicto, porque a veces los conflictos no solamente son situaciones de pecado, pueden ser muchas cosas que generan conflicto y que van contra el Espíritu, pero que son propias de nuestra naturaleza, y que batallan. Pero si yo mantengo la comunión con la palabra, con el Espíritu, con la oración, con la reflexión, en profunda honestidad delante de Dios, seré guiado por el Espíritu. Amén. Y el fruto no será el resultado de algo que haya hecho yo, sino de la escandalosa gracia de Dios, como dice Dani, sobre nuestras vidas. Y el resultado de que la vida de Dios prevaleció en mí. Señor, te damos gracias porque tú viniste a vivir en nosotros. No tenemos que caminar muchos kilómetros para llegar a una tienda, a un tabernáculo, a un templo. No tenemos que ir a Jerusalén ni a ningún monte alto. Sino recibir por la fe que has venido a vivir en nosotros. Y que es normal que vivamos muchos conflictos permanentemente. Eso es señal de que estamos vivos en la fe. Es señal que nuestra naturaleza lucha en contra del Espíritu. Nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Señal que estamos vivos. Queremos crecer solo en conocerte, en tener comunión, en que tu palabra nos lave, nos santifique, nos desnude el alma, nos llame por nuestro verdadero nombre. Tú eres la fuente de vida. Queremos conocerte desde nuestra vulnerabilidad, debilidad, fragilidad, para que el poder de la resurrección opere en nosotros tu vida. Oh my God. El Señor está en este lugar. Está en este lugar porque está en ti y está en mí. No está porque llegamos ni porque nos vamos, se va. El Espíritu Santo, esa semilla del Evangelio que llegó un día a tu corazón, que a lo mejor la plantaron cuando eras un niño, no lo sé, o cuando era más grande. Esa verdad del Evangelio que prendió en ti. Te tiene que hacer saber que eres un hijo y una hija de Dios. Puede ser el hermano, el hijo pródigo también, pero eres un hijo. Y el Espíritu Santo quiere habitar. Ha venido a habitar por la fe en tu corazón. Tú puedes conocerle porque Él se ha revelado por la palabra y se quiere seguir revelando por la palabra, revelando por la palabra. Si en esta mañana hubiera alguien que dice: yo vengo a la iglesia, asisto,
Mi familia ha sido evangélica, o en mi país o donde fuera, siempre he asistido. Pero lo vivo como si fuera la religión que yo voy. En vez de ir para la iglesia católica o para otra, me voy a esta, porque esta es la de mi familia. Pero no has tenido revelación de lo que significa haber aceptado, haber entregado tu vida a Jesús, haberte hecho un seguidor de Jesús, de formar parte de este camino. Hoy es una buena oportunidad para decir: yo no quiero una relación con una religión, con una iglesia. Quiero tener una relación contigo. Quiero conocer a ese Espíritu Santo de Dios. Quiero que vengas a mi vida. Quiero caminar el camino de la fe. Esta es la oración que podemos hacer. Y si estás caminando en el camino de la fe y estás lleno de conflictos, parece que languideces, que eres como el pábilo que humea. Dale lugar a la comunión con el Espíritu Santo. Aunque solo te presentes y le digas: estoy aquí, no tengo nada que decir. Dale lugar, dale lugar, dale lugar. Dale lugar a la palabra. Aunque no te apetezca, dale lugar, dale lugar. Y lo que es nacido de Dios vencerá. Y el pábilo que humea no se apagará. Por la gracia y el favor y el gran amor de Dios. Hermano, el pecado, Dios no te castiga porque peques. El pecado ya lleva en sí tanto castigo. Hace tanto mal el pecado. Yo creo que Dios llora cuando nos ve a nosotros lastimándonos por el pecado, destruyéndonos por el pecado. Dios espera de un hijo que vuelva en sí, que vuelva a Él. Porque el pecado ya hace todo el daño. Dios es un Dios de gracia, de favor y de amor. No es legalismo, pero tampoco es libertinaje. Es una vida que anda guiada, que anda en el Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu, guiada por el Espíritu. Y que si algo hay, si hay fruto, es el resultado sobrenatural de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús.